y no se diga más, y tal como anunciamos al inicio del programa, hoy estaremos conversando con la politóloga Rosario Espinal, que nos acompaña vía telefónica. Rosario, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, doña Rosario. Bueno, por supuesto, la pregunta que todo el mundo espera que le hagamos, una evaluación rápida desde su punto de vista del discurso ofrecido ayer por el presidente de la República a propósito de su primer año de gestión, y a partir de allí comenzamos nuestra conversación del día de hoy. Bueno, el discurso tiene muchas cosas, entonces es imposible referirme a todos los aspectos que cubrió el discurso. Es un discurso típico de un primer año, de un gobierno donde dice lo que hizo, lo que quiere hacer y es una lista de acciones y una lista de ilusiones. Todo el mundo pareciera Entonces, coincidir entonces en que el punto principal o lo más relevante del discurso fue el anuncio hecho por el presidente de su pretensión de llevar adelante un proyecto de reforma constitucional. ¿Cómo lo ve usted? ¿Es un proyecto realmente viable para este periodo del presidente Abinader? Sobre todo cuando su intención, según ha dicho en varias oportunidades, es blindar la Constitución para evitar lo que en un pasado ha sido prácticamente la tradición de muchos presidentes, que es lograr una reforma que le permita una reelección adicional a la que le permite la Constitución en el momento. yo pienso que él lo mencionó porque hay sectores que lo apoyan, que desean hacer una reforma constitucional en ese sentido, pero además, y quizás sobre todo, para establecer mecanismos constitucionales que supuestamente permitan un ministerio público independiente. Yo no estoy segura que van a avanzar con la reforma constitucional, eh, quizás sea más un enunciado. El discurso está cargado de cosas que sobrepasan 4 años, que para ejecutarlas habría que gobernar por lo menos 8. Entonces, yo la verdad que no estoy segura que aquí se va a presentar una reforma constitucional, porque ya pasó el primer año de gobierno, eh, el último año de gobierno no lo pueden hacer, en los dos que quedan del medio estamos todavía en medio de una pandemia, donde la gente no va a ver como prioritario hacer una reforma constitucional, y un poquitito más adelante ya las fuerzas políticas van a competir. Eh, el gobierno sabe que la oposición está dividida, es verdad, entre el PLD y la Fuerza del Pueblo, pero ya después de un año esas fuerzas políticas van a comenzar a enfocar sus cañones hacia el gobierno, porque van a aspirar a volver a gobernar a ambos lados. Entonces, la alianza que permitió el triunfo del PRM, que contaba con la Fuerza del Pueblo, por ejemplo, y con muchos partidos pequeños que apoyan a Leonel Fernández y que ahora tendrán que debatirse entre si siguen apoyando a Leonel Fernández o se van con Luis Abinader. Y por otro lado está el PLD. Entonces, en esa fragmentación de fuerzas políticas es muy difícil que se pueda articular un proyecto de reforma constitucional. Doña Rosario, sacando o poniendo a un lado, mejor dicho, el posible proyecto de reforma constitucional, en cuanto al resto de las reformas incluidas por el presidente en su discurso, si no me equivoco, son un total de 12 o 13 de reformas Ujú. profundas. ¿Alguna que pueda tener para usted mayor viabilidad que otra o mayor impacto sobre el país con respecto a todo lo que él se está planteando en estos próximos 3 años? La verdad es que es difícil recordar la lista de las 12. Sí recordamos que dijo 12. No tengo ahora mismo las 12 en mi memoria, pero el gobierno tiene un serio problema, que es el problema fiscal. Entonces, la reforma fiscal, que no es pacto fiscal, aquí no va a haber pacto fiscal, por más que hablen de eso, a menos que sea un espectáculo de pacto, donde sienten personas diferentes a decir que hubo un pacto. Pero un pacto propiamente que aglutine, que apoyen las distintas fuerzas sociales y políticas, no es viable, porque no se van a poner de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que tiene el gobierno encima? La necesidad de aumentar los ingresos. Y la única forma de aumentar los ingresos es o disminuyendo el gasto
lo cual tiene un costo político, o aumentando los impuestos, que también tiene un costo político. La otra es endeudándose más, pero el endeudarse más no depende solo de la República Dominicana, sino que depende de las compañías calificadoras, de los que compran bonos, etcétera. Y mientras más grande sea la deuda, pues más cara sale comprar más deuda. Entonces la reforma fiscal es una, digamos, de las piedras en el zapato que tiene el gobierno y que va a estar dando vueltas. Eventualmente, lo que ellos van a hacer es tratar de no hacerla, pero si hay que hacerla porque las condiciones económicas se deterioren mucho, entonces pues van a proceder a poner impuestos y a buscar algún nivel de apoyo, sobre todo en los sectores empresariales. Pero ese es un gran reto que tiene el gobierno. Si las recaudaciones no se disparan y de repente aquí hay una abundancia que no se puede asegurar en medio de la pandemia. Así que yo creo que ese es un tema problemático y una reforma donde va a salir mucha gente herida, porque a todo el que le pongan impuestos pues se va a quejar, sobre todo la clase media. Rosario, con las reformas estamos hablando del futuro, de lo que pasará, pero me gustaría saber cómo valoras este primer año de gobierno del presidente Luis Abinader en cuanto a la ejecución. Mira, el gobierno ha hecho lo que podía hacer. Para ser justos, el gobierno ha hecho lo que podía hacer. El gobierno ha mantenido la estabilidad económica y el gobierno ha mantenido la estabilidad política. El gobierno ha tenido la suerte de que por el conflicto China-Estados Unidos, aquí ha habido vacunas, porque China aprovechó el vacío de las vacunas de Estados Unidos para poner a disponibilidad de este país la venta de vacunas. China no lo ha hecho con todos los países, sino que como la apertura con las relaciones de China ocurrió hace 2 o 3 años, entonces ellos, y en la inauguración de este gobierno había una especie de discurso pro Estados Unidos, entonces China aprovechó el vacío para meter sus vacunas, para vender sus vacunas aquí. Y eso hizo que la República Dominicana pudiera comenzar a vacunarse muy rápido y a un nivel mayor que otros países de la región. Luego vienen las vacunas de Estados Unidos, llega la Pfizer y eso también pues aumenta los niveles de vacunación. Entonces el país ha tenido mucha suerte por ese motivo y eso beneficia indiscutiblemente la ejecutoria gubernamental porque mientras más se vacuna la gente, más se controla, digamos, la pandemia. Entonces, ese ha sido un aspecto positivo. Entonces, yo lo que veo en este primer año es, sí, un gobierno que ha tratado de mantener la estabilidad y que lo ha logrado mantener la estabilidad económica en medio de la crisis de la pandemia, es una estabilidad económica que viene de hace muchos años y que si se pierde, pues tiene un costo político muy alto. Entonces, para el gobierno es muy importante que no se pierda porque ese fue un elemento central en la longevidad del gobierno del PLD. El PLD gobernó 16 años porque en 16 años mantuvo estabilidad macroeconómica, porque en 16 años hubo crecimiento económico. O sea, esas son las variables, 2 variables importantes que explican por qué un partido gobierna tanto tiempo. Lo normal es que ningún partido gobierne tanto tiempo. Correcto. Entonces, para el PRM es fundamental que se mantenga la estabilidad macroeconómica, porque sin eso tendrían serios problemas. Así que el gobierno ha logrado mantener, digamos, esa estabilidad económica, esa estabilidad política que ha caracterizado la República Dominicana. Entonces, en ese sentido, en medio de una pandemia, yo creo que es positivo. Ahora, ya con este 16 de agosto, digamos, con este año, termina la luna de miel del gobierno. Ya el gobierno ahora va a tener que hilar más fino, va a tener que ser más innovador, va a tener que, digamos, enfocarse en vez de 12 reformas en cuáles son las posibles y cuáles son las posibles a través de las cuales va a ir marcando un legado, porque lo importante es que la población vaya viendo hacia dónde se dirige el barco, cuáles son los elementos centrales de las políticas públicas, de la política económica, de las políticas sociales. Eso es lo que impacta la vida de la gente sobre todo, y eso es lo que la gente va a estar mirando.
Entonces, ese es el desafío que tiene el gobierno. Ya, o sea, yo decía, ya termina su luna de miel, porque ya la oposición está volviendo, digamos, a sacar la cabeza. Pero usted me obliga a preguntarle, y discúlpeme que le interrumpa, usted me obliga a preguntarle, ¿y es que ha habido luna de miel? Claro, porque las redes ya no dan descanso a nadie, pero la oposición había venido básicamente de las redes sociales donde se mete todo el mundo y se esconde todo el mundo. Entonces, ahí opina, yo no estoy en las redes sociales, así que yo no, no voy a evaluar mucho, o sea, me entero de lo que ocurre más o menos, pero no soy parte de ella como una decisión personal. Sí. Pero las redes sociales siempre se han mantenido activas y a través de las redes las fuerzas políticas, claro, que inciden de manera explícita o de manera encubierta en las redes. Pero ahora lo que cambia es que ya los actores políticos formales del sistema sacan la cabeza con claridad. Claro. Entonces, además comienza a haber, digamos, reposicionamiento de las fuerzas políticas. La alianza de la Fuerza del Pueblo con el PRM tendrá que ser replanteada por la Fuerza del Pueblo, porque si se quedan como aliados del gobierno no van a poder competir electoralmente. Entonces, para competir electoralmente van a tener que distanciarse del gobierno y van a tener que ser fuerza de oposición. Entonces, la coalición que llevó al triunfo del PRM se fragmenta. Y esos son de los problemas políticos, digamos, al margen de la situación económica, de los impuestos, de la deuda, bueno, de la cantidad de problemas económicos que se van a ir presentando. Entonces, lo que quiero decir es que con este año ya se va a ir marcando un cambio en el posicionamiento de las fuerzas políticas. Para el gobierno entender eso es fundamental, porque el gobierno ha navegado el primer año con una baja oposición de los actores políticos formales, no en las redes. En las redes siempre va a haber mucho ruido. Hablando de eso, Rosario, se nos acaba el tiempo y sabemos que usted está complicada también, pero yo le voy a pedir, por favor, 2 minuticos más después de esta brevísima pausa, pero le planteo de una vez la pregunta. ¿Cómo ve, cómo evalúa la reacción que tuvo hoy el PLD en su rueda de prensa, precisamente en respuesta al discurso en el que fundamentalmente ellos aseguran que este gobierno es una guagua que está en reversa? Ya volvemos. Pa' que no se diga más, pa' que no se diga más.